Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Eric Fuentes, trabajo en la Escuela Normal de Educación Física General Ignacio M. Beteta en el Departamento de Promoción y Divulgación Cultural. En el marco del 138º aniversario del normalismo mexiquense, es a nombre de nuestras autoridades educativas de la ENEF que les presentamos en esta ocasión la intervención de nuestros docentes y docentes en formación en el marco de esta celebración correspondiente a las actividades académicas, culturales y artísticas. Para tal efecto, en primera instancia, les presentamos la intervención directa a través de la conferencia denominada La Educación Física Sostenible, un modelo en tiempo de confinamiento, que dicta el doctor Jorge Garduño Durán, voz autorizada y especialista en la materia, que lo mismo ha hecho y cubierto al interior de la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras. La finalidad de esta conferencia es para todos ustedes, para todo el público en general, de hecho, de que la educación física a través de un modelo de ejercitación diaria, consciente, equilibrada y sostenible pueda generar beneficios tanto de forma particular como colectiva y que impacte y redunde en beneficio de la sociedad. Es por ello que el doctor Jorge Garduño les acerca el tipo de conocimiento exacto, pulcro y directo que se requiere en la materia. Así que sin mayor preámbulo, les presentamos la intervención del doctor Jorge Garduño Durán. Adelante, doctor. Muy buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Educación Física, compañeros docentes de las escuelas normales. Hoy me siento muy contento y a la vez muy honrado en poder compartir con ustedes. No me queda más que agradecerles su atención y este tiempo que van a dedicar para poder compartir esta conferencia. Directamente desde la Escuela Normal de Educación Física General Ignacio M. Beteta, me voy a permitir compartirles la conferencia La Educación Física Sostenible, un modelo en tiempos de confinamiento. No sin antes agradecer a las autoridades educativas de la Dirección General de Educación Normal y al maestro Josafat Vargas Alonso por la invitación que le hacen a un servidor para realizar esta conferencia. También quiero felicitar a la comunidad normalista, ya que desde el 1 de mayo al 9 de junio de 2020 se están realizando este tipo de actividades académicas, culturales y artísticas para toda la comunidad normalista. Felicidades a todos por este 138 aniversario del normalismo mexiquense. Quiero comentarles que esta conferencia la dividí en 4 momentos. En un primer momento voy a hacer un preámbulo de lo que es la evolución de la educación física, qué ha pasado con la educación física en estos tiempos, al tiempo que también voy a comentarles en otro apartado lo que refiere a la educación física sostenible, este nuevo modelo que en Europa ya se empieza a trabajar como una nueva corriente, algo que sin duda en estos tiempos ayuda bastante, pero lo que implica es cambiar de paradigmas. Al mismo tiempo voy a compartir un poco de lo que es la educación física y qué estamos viviendo con este confinamiento, algunas de las problemáticas que se están generando en los patios, en las aulas, y también vamos a dar algunas propuestas y recomendaciones en torno a esta conferencia. Bueno, sin más preámbulo, quiero comentarles que la educación física desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX ha tenido en constante evolución. Han sido muchos los esfuerzos de pedagogos, investigadores, praxiólogos como Group, como José María Cajigal, Pierre Parlevas, Lagandera, no sé, Carlos Velázquez Callado, Teresa Leisa y grandes investigadores como Marta Castañer han contribuido para la evolución de la educación física. Sin duda los praxiólogos han estado contribuyendo para toda esta evolución desde su concepción, el objeto de estudio, su pedagogía y didáctica y sobre todo los enfoques. La educación física eh, a mediados del siglo XVIII surge o tiene sus orígenes, sobre todo con 2 objetivos.
el cuidado de la salud de los niños y el conocimiento y cuidado del cuerpo. Tiene un enfoque higiénico. Esta educación física, al ser una disciplina que deriva de las ciencias sociales y que se sustenta en las ciencias de la educación dentro del currículum, me refiero a los planes y programas de estudio, se concibe como una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral de quienes la practican, bajo un sentido social y humanista de manera armónica, pero sobre todo equilibrada. Es necesario plantear cuestionamientos en torno a los orígenes, es necesario estarnos cuestionando en todo momento cómo podemos mejorar, ya que a lo largo de todo este tiempo la educación física ha sido muy aceptada dentro de la formación de los seres humanos. Históricamente, la educación física ha surgido grandes cambios desde su forma de tratamiento, su forma de abordarla. Si vemos cómo se dirigía antes, había muy dividido cómo era la educación física, los hombres, las mujeres, cómo era su vestimenta, cómo era la imagen del educador físico en ese entonces. A lo largo de la historia se han vivido diferentes enfoques que han dado respuesta a las necesidades de la sociedad. Si nos remitimos un poquito a la historia, nos damos cuenta cómo la educación física surge con este enfoque en torno a la mejora de la salud, al cuidado del cuerpo. Vemos cómo se fue trasladando hacia la gimnasia, hacia la esgrima, y obviamente pasando en México también con muchos ejercicios de orden y control, dando demostraciones en los desfiles del 20 de noviembre con grandes tablas gimnásticas, pero sobre todo esta educación física siempre ha buscado el desarrollo de las capacidades físico-motrices del ser humano. Apoyado siempre sobre la gimnasia y sobre ese cuidado estético del cuerpo, ¿no? Sin embargo, también el papel del educador físico a lo largo de este tiempo ha sido fundamental y trascendente para la formación de los seres humanos. Hasta llegar a nuestros tiempos, ¿no? La educación física, donde el protagonismo lo tienen los alumnos, donde son quienes practican, quienes participan en la sesión, quienes proponen. Y bueno, esto se ha dado a lo largo de proponer diferentes pedagogías, de manejar otro tipo de enfoques, ¿no? El papel del maestro hoy, en estos días 2020, es un papel de un guía, de una persona que propone y que, bueno, a lo largo de estos enfoques, podemos ver que en el año de 1940, sobre todo en México, se trabajaba con un enfoque militarizado. Fue hasta el año de 1960 donde el deporte toma un papel relevante en la sociedad, puesto que en 1968 fueron los Juegos Olímpicos aquí en México y pues bueno, se buscaba que toda la sociedad pudiera compartir o promover el deporte. Sin embargo, el enfoque psicomotriz, que era un enfoque que venía de Europa, pues llega a tierras mexicanas y bueno, se trata de proponer la relación del cuerpo y sobre todo de la mente, ¿no? Cómo podíamos hacerlo, cómo podíamos realizar de manera pensada. Sin embargo, en el año de 1988 se retoma nuevamente un enfoque orgánico funcional que tiene que ver con los sistemas orgánicos, que tiene que ver con la función del cuerpo, se vuelve a retomar un poco de la higiene, la salud, pero es hasta el año de 1993 donde surge el famoso programa blanco denominado Motriz de Integración Dinámica. Este programa tenía la característica de que ya empezaba a englobar 5 ejes temáticos y la interacción de estos 5 venía graduado por los sistemas energéticos, las fases sensibles, el tipo de crecimiento, tipo de aprendizaje. Sin embargo, fue hasta el año 2011, donde se empieza a surgir lo que es el enfoque global de la motricidad, donde ya en conjunto de algunas investigaciones de Marta Castañer,
una investigadora que se ha dedicado a estudiar la motricidad, propone este enfoque y empieza a dar resultado, ¿no? Se ve al hombre como un todo, como un ser total, global, y que obviamente esta motricidad se debe dirigir con 4 dimensiones. Sin embargo, estos estudios la han llevado para que siga perfeccionando este tipo de enfoque de la motricidad, y es el año 2017 que en México se adopta en los planes y programas el Sistémico Integral de la Motricidad. Como podemos ver, en los últimos 30 años, en México se ha caracterizado por dedicarle mucho a la motricidad, obviamente sí tomando la salud, pero no como eje principal o como un ámbito principal. En este caso, durante este tiempo, en estos últimos 30 años, nos hemos dado cuenta cómo del motriz de integración dinámica de 1993 se pasa al año 2002-2011 con el programa que tiene que ver con el enfoque global de la motricidad y los aprendizajes clave que tienen que ver con una educación integral, pues ya hablan de un enfoque sistémico que parte de las estructuras, que todo es un sistema y que, bueno, tiene cada punto que interactúa con las dimensiones, tiene una relación en el ser humano. Pero hoy, en la actualidad, los planes y programas de la licenciatura en Educación Física en México, las 36 escuelas normales que aplican el plan de estudios vigente, trabajan con un enfoque dinámico integrado de la motricidad, que es el enfoque más actual que existe en Europa y que en México ya se está trabajando para que los futuros educadores físicos estén a la vanguardia y puedan responder a las necesidades de la sociedad. Este tipo de enfoques, pues nos lo tenemos que estar preguntando o le tenemos que preguntar a los jóvenes que ya están llegando y que han sido formados con estos. Es decir, los estudiantes normalistas que llegan ya en este 2018, 2019, 2020, son producto ya de estos planes y programas que han formado la historia de la educación física, los que fueron formados con el PEP 2004, con el 2006 de secundaria, como el 2009 de primaria, el 2011, que ya reúne todos los planes anteriores hasta llegar a los aprendizajes clave, que es lo de hoy, ¿no? Y bueno, con esto y la reestructuración de la transformación de las escuelas normales en el 2018, se busca dar la base y el sustento para formar el camino para construir la nueva escuela mexicana. No con esto queremos decir que la historia que nos ha formado, pues es mala o es buena, no. La historia siempre va a ser un referente para ver el transitar y el camino que se ha vivido en la educación física. Bajo esta concepción y este pequeño pasaje de la educación física en México y en el mundo, podemos decir o plantear el siguiente cuestionamiento. ¿Qué tenemos hasta el momento? Bueno, hasta el momento tenemos un campo de la educación física consolidado en el currículum de la educación obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que al observar los beneficios que brinda la educación física en la formación integral del ser humano, se ha ganado un lugar dentro de este currículo, dentro de los planes y programas. Sin duda no es lo que esperamos, porque hoy hablamos de una educación integral, de una educación armónica, y cuando nos referimos a esto, hablamos desde el aspecto cognitivo, desde el aspecto sociomotriz, emocional, desde el aspecto físico y desde el aspecto motriz. Pero cuando nosotros revisamos los planes y programas nos damos cuenta que el aspecto cognitivo, como las ciencias duras, como es las matemáticas o en este caso el español, pues cubren la gran mayoría del porcentaje del currículum, de las horas que se dan en las aulas, ¿no? La educación física solamente tiene 35 minutos entre 40 minutos en primaria y 100 minutos en secundaria. Cuando nosotros revisamos lo que está pasando en otros países, nos damos cuenta que Ecuador
pues ya tiene 4 sesiones a la semana de educación física, es decir, el niño goza casi de todos los días tener educación física. España está haciendo un esfuerzo enorme por tener ya 3 sesiones a la semana y sin duda estos tiempos de pandemia en donde nos damos cuenta que la educación física resalta el papel y toma mucha importancia por el movimiento y el tiempo que permanecemos en casa en esta época de confinamiento, pues obviamente nuestro sistema educativo, nuestros políticos, nuestros gobernantes, pues empiezan a darse cuenta y pues obviamente dicen que la educación física es la piedra angular y que ahorita que se están reestructurando, se están sentando las bases para la nueva escuela mexicana, pues se le va a dar mucho ámbito a la salud. Es decir, estaríamos regresando a esos mediados del siglo XVIII o retomando los orígenes de la educación física que fueron con 2 objetivos, ¿no? El cuidado del cuerpo, sí, pero sobre todo el promover estilos de vida saludable. Y cuando hablamos en términos de salud, no nos remitimos al concepto más vago de ausencias de enfermedades. No, hablar de salud es hablar de una salud emocional. Hablar de salud tiene que ver con el aspecto físico, tiene que ver con la salud cognitiva, de lo que pensamos, de lo que decimos, de nuestro comportamiento. Pero para eso primero tenemos que estar bien con nosotros mismos, luego entonces estaremos bien con los demás. Por eso es de que hoy tenemos ya un campo ganado, consolidado, tenemos un perfil de egreso consolidado desde preescolar, primaria y secundaria. Sabemos qué esperamos, lo organizamos en 3 grandes componentes, que es la motricidad, la corporeidad, la creatividad en la acción motriz, y que en conjunto y la interacción de estos, en las sesiones de educación física vamos a formar jóvenes estudiantes con un alto grado de competencia motriz. ¿Qué otra cosa tenemos? Pues bueno, tenemos ya muchos especialistas en educación física. Es decir, las escuelas normales se han dado a la tarea de formar especialistas en educación física. Tenemos también los posgrados. La Escuela Normal de Educación Física General Ignacio Beteta del Estado de México ofrece un posgrado que es Pedagogía de la Iniciación Deportiva y que es una oportunidad para seguir profesionalizándonos. Y pues además hay otras normales que también ofrecen sus estudios de posgrado y que sin duda esto ha permitido crecer sobre todo como campo de la educación física, como una disciplina que se consolida en la formación de los seres humanos. Tenemos ya mucha bibliografía internacional y nacional, tenemos españoles, argentinos, franceses, italianos, mexicanos, gente que ya escribe sobre educación física, que cuenta sus experiencias, que propone metodologías, enfoques, pedagogías didácticas, estilos de enseñanza, estrategias didácticas, para mejorar, sin duda. Por lo tanto, la educación física sigue en constante evolución, sigue consolidando un objeto de estudio que hoy lo podemos resumir en el desarrollo óptimo de las conductas motrices. Tenemos planes y programas de estudio ya consolidados en las escuelas de educación obligatoria y en la educación normal. Es decir, la educación normal que ofrece todo el país, que son 36 escuelas normales formadores de licenciados en educación física, tienen un plan de estudios sólido, consolidado, que atiende las necesidades de la sociedad en general. Segunda parte, la educación física sostenible. Bueno, cuando me invitan a dar esta conferencia, sin duda trato de buscar lo que está más reciente, es decir, a nivel mundial, cuál es la educación física que tenemos que ofrecer. Pero para eso, lo primero que tenemos que plantearnos es romper paradigmas. Al hablar de romper paradigmas es cambiar y repensar la educación física que hasta el momento estamos realizando. Es decir, es una obligación constante de todos los educadores y docentes renovar su práctica, estar a la vanguardia, hacer uso de sus competencias profesionales, sus competencias genéricas y específicas para ofrecer a la sociedad una educación
física de calidad, como son las recomendaciones que hace la UNESCO en el 2015, en esa carta que dice que a todos los países que si hay una asignatura que se le tiene que dar mucha prioridad es la educación física por todos sus beneficios y sobre todo una educación física de calidad. Sin duda, plantear la pregunta, ¿qué es la educación física sostenible? Quisiera resumirlo en estas palabras. Sin duda son grandes los avances que el praxiólogo Lagardère, discípulo de Pierre Parlevas, sustenta en la praxiología motriz y obviamente él propone este modelo y que tiene que ver con un modelo ecologista, tiene que ver con el arte de educar para la vida saludable. Es decir, la salud en toda la extensión de la palabra, cognitiva, social, emocional, pero sobre todo que se vea reflejada en un mundo que exige a gritos un cuidado, es decir, el cuidado del planeta, el cuidado de nuestros recursos naturales. Y la educación física sostenible tiene que ser una educación física contextualizada, es decir, tiene que ser sobre la vida cotidiana, es eminentemente práctica y que tiene que ser aplicada a las acciones que realizamos. Es decir, estas situaciones de aprendizaje planteadas constituyen la sustancia de la realidad vital de los educandos. Quiere decir física discursiva ni abstracta que solo se quede en el papel. Tiene que ser eminentemente práctica y debe de ser la vida misma. Quisiera poner ejemplos de este tipo de educación física, pero parte de acciones motrices cotidianas que hacemos todos en casa, como caminar, correr, bailar, estirarse, sentarse, nadar, saltar, en fin, un montón de acciones motrices cotidianas en la vida del todo ser humano, pero que deben de ser con varias características. Una de ellas es que debe de ser permanente. Ese gusto por moverse debe de permear toda la vida, es decir, no nada más debe de ser en la sesión de educación física. Hoy, en estos tiempos de confinamiento, donde permanecemos o debemos de estar en casa, lo que nos exige esta educación física sostenible, es decir, aplica los aprendizajes que tú desarrollaste en la sesión de educación física y llévalos a tu casa. Es decir, ponte a bailar, no necesitas estar en un antro, en una discoteca. No, puedes bailar en tu casa porque así lo deseas, porque te nace el gusto. Debes de sentarte bien, debes de ayudar a poner la mesa, debes de ayudar a lavar el patio, debes de moverte por el placer de hacerlo y sentirte útil porque el movimiento es vida, el movimiento es salud. La educación física sostenible se sostiene en aquello que se mantiene firme y en equilibrio. Es decir, te voy a hacer una analogía. Es como la estructura de un edificio. Todo el edificio que es bien construido y que tiene buenas bases, buenos cimientos, pues obviamente pueden llegar cualquier temblor y no va a pasar nada, no se va a caer. Sin embargo, si es endeble, pues obviamente algún muro se puede, en este caso, agrietar, se puede derribar. Pero cuando algo es sostenible, es para toda la vida. Y te pongo otro ejemplo que obviamente este modelo surge también de la economía con las grandes empresas, aquellas que pueden permanecer una nómina y seguirla pagando por darle la salud y la confianza a sus trabajadores, pues viene de la economía, ¿no? Como cuando una empresa es sostenible es porque se sostiene para toda la vida, porque hay grandes administradores y que tienen el sustento de la base económica para durar mucho tiempo. Por lo tanto, la educación física sostenible es un modo de vida equilibrado. Hablar de una educación física sostenida, equilibrada, pues no es nada sencillo, porque imagínate, tienes que ser cognitivo, es decir, tienes que dedicarte al estudio, tienes que dedicarte a la lectura, tienes que cuidar tu cuerpo, porque hoy si hay algo que nos ha dejado este confinamiento es que es la salud por encima de todo. ¿De qué te sirve tener mucho dinero, muchos carros, muchos bienes, si no los puedes gastar, si no puedes salir, puesto que afuera hay un virus que nos obligó a consiguiente, este modo de vida equilibrado
tiene que ver con la salud emocional, tiene que ver con los valores que tú tienes en casa. Debe de ser saludable, pero sobre todo placentero. Y hablar de este tipo de educación física sostenible, pues bueno, implica varias cosas. Primera, el que la educación física sea un estilo de vida saludable. Cuando vemos y formamos las bases desde los hábitos de higiene, hábitos de ejercicio, hábitos de alimentación desde el preescolar, esos tienen que durar toda la vida, no nada más cuando nos llevaba mamá y nos llevaba bañados y cuando nos ponía el lunch y nos ponía frutita picada y agua natural. No, esto tiene que permanecer o debe de permear toda nuestra vida. Debe cuidar el medio ambiente para hacerlo posible. Obviamente tenemos que reunir esfuerzos, tenemos que ayudarnos o enseñarnos o educarnos a clasificar la basura, a no tirarla en la calle. Obviamente esto obliga a cambiar muchas conductas. Resulta estúpido el acaparamiento de bienes materiales cuando está en peligro la supervivencia de la vida. Sin duda, algo que nos deja este confinamiento, esta pandemia, es valorar la vida por encima de todo. Y a veces nos dedicamos a crear muchos bienes cuando lo más importante es la salud. A veces nos desvelamos y lo más importante es la salud. A veces no comemos bien o castigamos el horario de comida cuando lo más importante es la salud. Si hacemos un recuento de las personas que desafortunadamente están falleciendo producto de esta pandemia, nos damos cuenta que son las personas que tienen problemas crónico-degenerativas como la obesidad, la hipertensión, que tienen problemas de sedentarismo y que obviamente son ocasionados pues por la falta de movimiento. Las personas que durarían con este tipo de educación física sostenible, pues no tendrían estos problemas porque es un estilo de vida. Y para esto yo lanzo este cuestionamiento y esta reflexión para todos. ¿Para qué sirven todas las riquezas y bienes materiales si el don más preciado es la vida o la vida está en peligro? Aquí se los dejo de tarea, ojalá lo reflexionen, por favor. Dentro de las propuestas de esta educación física sostenible es educar a las personas mediante la pedagogía de las conductas motrices. ¿Qué es este tipo de pedagogía de las conductas motrices? Hace rato te hablaba que la educación física ha ido modificando, ha ido ajustando su objeto de estudio. Antes se hablaba que era el cuerpo, que era el movimiento, o el cuerpo en movimiento, o que era la motricidad, o que era la corporeidad. Hoy se habla y se hace más global, más total, al ser un hombre global que cuando se mueve piensa, cuando se mueve siente, se habla de conductas motrices. Por eso, hoy tenemos que centrar la atención en la persona que aprende. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la educación física rebasa el simple hecho de desarrollar habilidades y destrezas motrices. Marta Castañer, en este enfoque dinámico e integrado de la motricidad, propone la dinamización y la integración de 4 grandes dimensiones. Una de ellas es la parte cognitiva, que tiene que ver con todas las capacidades perceptivo-motrices. La dimensión energética, que tiene que ver con todo el desarrollo de las capacidades físico-motrices, como la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, entre otras. Y también tiene que ver con la dimensión comunicativa. Hoy, sin duda, una de las más importantes que tiene que ver con la relación con uno mismo, con los demás, lo que tiene que ver con las habilidades sociomotrices, lo que tiene que ver con la comunicación e interacción con nuestra sociedad. Y la 4ª dimensión tiene que ver con la recreación. Esta recreación tiene que ver, sin duda, por el placer de hacer las cosas. Si hoy nosotros hiciéramos uso de los aprendizajes desarrollados en las sesiones de educación física, lo haríamos por placer, lo hacíamos por gusto. No tendría que ser necesario que un maestro nos esté diciendo que tenemos que hacer ejercicio porque ese nos tiene que dar salud. No, todo lo contrario.
eso ya tiene que ser con una motivación intrínseca, es decir, porque me nace, porque quiero hacerlo. La educación física debe de ser práctica y contextualizada. ¿A qué me refiero con esto? La educación física debe de ser in situ, debe de ser en situaciones reales, debe de ofrecer lo que la gente realiza hoy en la sociedad. Tenemos que hacer uso del caminar, de salir a pasear, de sacar al perro, de lavar el auto, y sobre todo debe de estar contextualizada a cada una de nuestras escuelas, a cada uno de nuestros contextos y centros escolares, a cada una de nuestra sociedad. Hoy el educador físico se convierte en un experto observador. Sin duda, el principal instrumento, recurso, competencia que debe de tener un educador físico el día de hoy, debe de ser un observador, debe de conocer a sus alumnos por encima de todo. Y bueno, la pregunta que seguramente ustedes estarán realizando, ¿no? ¿Cómo educar de manera sostenible? Y voy a plantearlo en estos tres grandes premisas. Eligiendo situaciones motrices para aprender a cuidar la vida con entendimiento, compasión y amor. Sobre todo compasión y amor. Cuando nosotros, educadores físicos, la educación física la hacemos propia y le transmitimos ese amor, esa pasión, pues obviamente estas situaciones motrices van a ir en ese sentido. Es decir, no va a ser una estrategia didáctica más, no va a ser un juego más o que sea en ese momento que le saque una sonrisa y que sea divertido. Pero si preguntamos eso, pues no nos deja nada. No. Hoy esas situaciones motrices tienen que aprender a cuidar la vida en todo momento, es decir, hacer situaciones saludables, hacer situaciones que me sirvan en casa, que me sirvan con los amigos. Siguiente premisa, aprendiendo a gozar del ejercicio físico sostenible. Sin duda, esta pandemia pues, nos ha dejado el primer aprendizaje que lo más importante tendrá que ser la salud. Y el ejercicio físico se vuelve, sin duda, la mejor estrategia para mantenerme saludable, ¿no? No basta con alimentarme bien, sino que me tengo que ejercitar, porque recuerda lo que dice el Kinei, el movimiento es vida. Y por último, cooperando para generar amistad y paz social. ¿Qué quiere decir esta premisa? Que juntos o solos no lo vamos a lograr. Para eso tenemos que cooperar y obviamente tenemos que buscar una paz social. Y cuando yo te digo que hoy la educación física se vuelve, sin duda, esa parte o ese campo formativo de los seres humanos, hablamos de buscar una paz social, pero para eso tendremos, en primera, estar bien nosotros mismos. Después, estar bien con mi familia, porque el conjunto de familias forman la sociedad. Y si hay familias o sociedades enfermas, pues van a lastimar al mundo, porque no lo respetan, porque no lo cuidan. Pero si desde casa empezamos a cuidarnos, a ejercitarnos, y eso lo vemos reflejado en nuestra familia, lo que nosotros estemos ofreciendo a la sociedad va a ser una sociedad sana, libre de basura, libre de enfermedades, libre de pandemias. Por eso es que hoy tenemos que cooperar y trabajar entre todos. No me queda más que agradecer a todos ustedes todo este tiempo que me han estado escuchando y que obviamente podemos hacerlo a través de este medio. Gracias a las tecnologías, que también es sin duda un avance para la sociedad, hoy nos podemos comunicar a través de este medio. Y te quiero regalar esta frase que escribí ya en un artículo en el 2017, que dice así: la educación física será de calidad con base en el mejoramiento constante de sus prácticas y el máximo desempeño de sus docentes. A nombre de la Escuela Normal de Educación Física General Ignacio M. Beteta del Estado de México, te doy las más sinceras gracias por haber regalado este tiempo
Te mando un abrazo, espero que te encuentres muy bien, espero que esta conferencia te haya ayudado a reflexionar cómo estamos y hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que ir. Te mando un abrazo, recuerda que 1 hora de ejercicio al día puede cambiar tu vida.